Qué bueno es Dios, amén. Qué hermoso canto, ¿no? Cantó mi hermano, dice, maravilloso Dios, maravilloso Dios. Amén. Y cuando usted y yo podemos pensar, hermano, en el sacrificio de la cruz, cuando podemos ver, mi amado hermano, gracias, cuando podemos ver, hermano, el grande amor que tiene para con nosotros, creo que de esa manera nosotros, verdad, nos maravillamos. Y si usted, hermano, mire, entre más usted lea la Biblia, más usted, hermano, se va a dar cuenta del grande amor y de la gran misericordia que tiene para con nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermano, el Evangelio, nunca fue el propósito, hermanos, de que esto fuera una religión. Cristo, hermanos, cuando Él vino a la tierra, Él no formó una religión, Él no fundó una religión. Amén. Sí había una iglesia, pero no era una religión. Amén. Era una iglesia, hermanos, era, verdad, con el tiempo les llamaron pues los cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces, y si se da cuenta, hermanos, desde entonces hubo la separación entre lo que era la religiosidad, que eran los escribas, los fariseos, ¿verdad? Ellos son, hermanos, los que se separaron. Porque desde que Cristo, hermano, comenzó a predicar el Evangelio, acuérdense bien, hermanos, que los escribas, los fariseos, los religiosos, ellos fueron, hermanos, los que constantemente lo atacaban, o si no, hermanos, le ponían trampas a nuestro Señor Jesucristo para ver qué respondía en las diferentes situaciones que le ponían enfrente. Amén. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta, hermano, que los escribas y los fariseos, que se supone que era la gente, hermano, que debía de predicar el Evangelio, que debían de enseñar la ley de Dios, y no solamente enseñarla con palabras, pero debían enseñarla con sus hechos, amando a su prójimo. Pero, hermanos, lamentablemente se volvieron unos religiosos solamente. Usaban la palabra de Dios solamente, hermanos, para su beneficio. Usaban, hermanos, la palabra de Dios solamente para controlar a la gente, mi hermano. Por eso Cristo, hermanos, les recriminó, hermanos, muchas veces. Le dijo, escribas y fariseos, les dijo, ustedes son unos hipócritas. Les dijo, sepulcros blanqueados. Porque por fuera, dice, se mira muy bonito, dice, pero por dentro, dice, tienen, verdad, están podridos. Esa es la religión, hermano. Por fuera se mira muy bien, pero en realidad, hermano, su contenido, su corazón está lejos de Dios. No hay más que rencor, odio, querer controlar a los demás, querer manipular a la gente, querer manipular situaciones. Ese no fue el Evangelio, mi amado hermano, que Cristo vino a enseñarnos. Cristo, mi amado hermano, Él vino a enseñarnos lo que es el perdón y la restauración. Y eso, hermano, es lo que voy a estar hablando hoy en esta tarde. Vamos a hablar sobre el perdón y la restauración. Amén. Amén. Que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos que Dios nos ama de una manera incondicional. Amén. Amén. Dios, hermano, no es diferente al amor que usted le tiene a sus hijos. Yo creo que la mayoría de aquí son padres. Amén. Hay jóvenes que todavía no, pero un día que tengan a sus hijos van a saber de lo que les estoy hablando. Pero los padres, mi amado hermano, los que ya tienen a sus hijos, no importa cómo sean sus hijos, hermano, no importa cuál sea su apariencia, son los más buenos y los más bonitos. Amén. Aleluya. No, hermano, yo pensaba que todos pensaban igual que yo. ¿A poco no es cierto, hermano? ¿Verdad? Los que tienen hijos, hermano, son los más bonitos, son los más educados, son únicos nuestros hijos, ¿verdad? Así decimos nosotros. Aunque los hermanos dicen lo contrario, ¿verdad? Hermano, así es usted y yo delante de Dios. Somos los más bonitos, no otro como usted. Por eso nos hizo a cada uno diferentes, hermano. Somos únicos.
Somos especiales delante de nosotros. Y a veces no importa cómo seamos, Él nos ama con amor eterno. Entonces usted dirá, pues si nos ama con amor eterno, entonces puedo hacer lo que quiera. No. Aunque Él nos ama, hermanos, con amor eterno, pero también, mi amado hermano, la palabra de Dios dice, hermanos, que Él un día va a hacer justicia con nosotros. Amén. O sea, Dios, mi amado hermano, le va a amar hasta el último día, hermano, que usted tenga de vida. Hasta el último segundo, mi amado hermano, de vida, hasta ese día, Dios lo va a amar. ¿Y sabe por qué puedo ver eso, hermano? Porque se recuerda a usted cuando a Cristo lo crucificaron a otros dos más con Él. Amén. Uno a su izquierda, el otro a su derecha. Y el otro que estaba crucificado juntamente con Cristo, dice que le injuriaba, o sea, le decía, dice, bueno, dice, si salvaste a muchos, dice, si sanaste a muchos, hiciste muchos milagros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y nos salvas también a nosotros. Le gritaba y le decía, hermanos. Y le injuriaba, o sea, se burlaba de él. Pero más sin embargo, hermano, el otro criminal que no lo había conocido, porque los escribas y los fariseos no se habían dedicado, mi amado hermano, a enseñar el amor, enseñar la gracia, enseñar el perdón de Dios, sino que solamente, hermanos, eran unos religiosos. Entonces él no tuvo la oportunidad de conocer a ese Cristo, a ese Dios, mi amado hermano, que nos hizo. Pero ahí le conoció, mi amado hermano. Mientras estaban ahí, me imagino encarcelados, ¿verdad? Mientras esperaban la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, escuchó de Cristo, mi amado hermano. Y cuando estaba allá en la cruz muriéndose juntamente con Él, le dijo al otro criminal que estaba a su lado, le dijo, mira, dice, nosotros con mucha razón estamos aquí, porque nosotros ciertamente estamos pagando nuestro delito, estamos pagando el mal que hemos hecho. Pero él dice, ¿qué mal ha hecho? Y voltea el hombre, hermano, ya en los últimos instantes de su vida, voltea y mira a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo voltea y lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te va a amar, mi amado hermano, hasta el último día de tu vida, hasta el último instante. Y mucha gente, hermano, dice, yo voy a esperar hasta que ya casi me esté muriendo, hasta que esté moribundo, le entrego mi vida a Cristo y me muero. Mientras voy a gozar la vida, dicen muchos. Qué equivocados, hermano. Si supiera, mi amado hermano, el gozo, la alegría, el regocijo, el contentamiento que hay en el corazón, mi amado hermano, cuando usted vive en Cristo. Amén. No desaproveche, mi amado hermano, el tiempo. No desaproveche su fuerza, no desaproveche su juventud haciendo otras cosas que al final de cuentas, hermano, nos van a recriminar o nos van a cobrar todo lo malo, bien que nos hayamos portado. ¿Por qué no, hermanos? Invierte su tiempo, invierte su fuerza, invierte su juventud, sus mejores años, inviértalos en Dios, y yo le aseguro que usted va a encontrar contentamiento, usted va a encontrar paz, usted va a encontrar alegría. Amén. Amén, hermanos. Yo se lo digo, hermanos, que desde muy temprana edad yo le entregué mi vida a Cristo. Apenas tenía yo 19 años, hermano, cuando escuché de este hermoso evangelio. Y desde ese día, hermanos, le entregué mi vida a Cristo. Ya han pasado, hermanos, 21 años. Y me siento muy feliz. Me siento muy contento. Yo le animo, mi hermano, para que usted también aproveche los mejores años de su vida. Amén. Y no me he quedado, hermano, con las ganas de decir, no estoy contento porque no probé esto, porque no probé lo otro. ¿Sabe, mi amado hermano? En Cristo
usted encuentra toda la alegría que su alma pueda necesitar. Amén. En Cristo, hermanos, se encuentra toda la satisfacción que su carne, hermanos, pueda necesitar. En Cristo, hermanos, se encuentra todo lo que el hombre necesita, se encuentra en Cristo Jesús. Y por eso es que la gente batalla, hermano. Por eso es que la gente sufre. Por eso es que la gente llora. Porque no han sabido encontrar, hermano. Porque buscamos todo, hermanos, menos en Cristo. Buscamos la felicidad en el dinero y pasa el tiempo y nos damos cuenta que no se encuentra ahí. Buscamos la felicidad, hermano, en las fiestas y pasa el tiempo y nos damos cuenta que no está ahí. Buscamos la felicidad en los vicios, en el alcohol, en las drogas y buscamos, hermano, de alguna manera la felicidad y no se encuentra. Pero dicen los hombres y dicen las mujeres, cuando yo me case con esta muchacha tan bonita, ahí se encuentra la felicidad. Aleluya. Y a la semana, miren, sacan las uñas y se dan cuenta, hermano, que no era como parecía. Y los hombres, ¿verdad? A la semana, que primero, hermano, le abren la puerta a las muchachas, le bajan los hermanos, le bajan ¿verdad? El cielo y las estrellas y lo ponen todo a sus pies. Y al pasar el tiempo, hermanos, se dan cuenta que no es cierto. Era pura pantalla, hermanos. ¿Verdad? Y después empiezan los problemas. ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? Sí, es cierto. Y mi amado hermano, y así es como vive todo el mundo. Todos, hermanos, de una u otra manera, buscando, hermanos, llenar ese vacío que hay en su corazón, tratando de satisfacer las necesidades de su alma, tratando de satisfacer, hermano, las necesidades de su corazón. Y buscamos y buscamos y buscamos. Unos ya tienen 30 años y todavía no son completamente felices. Otros tienen 40 años y no son del todo felices. Otros tienen 50 años y no son felices. 50 años se han pasado, hermano, buscando la felicidad y no la encontraron. Hay otros que se mueren, hermanos, y nunca son felices. Porque su felicidad la buscaron en todos lados, menos en Cristo. Amén. Amén. Pero el día, mi amado hermano, que usted busque la felicidad que se encuentra en Cristo, hermano, usted se va a morir feliz, mi hermano. Amén. Por eso que a veces los cristianos ni lloran cuando alguien se muere, no porque no lo vayan a extrañar, sino porque sabemos que un día lo vamos a mirar, hermano, allá, hermanos, en ese lugar donde Cristo fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que usted no mira mucho alboroto, hermano, cuando un cristiano, cuando una persona que ama a Dios se muere. Usted no mira mucho alboroto. ¿Por qué? Porque sabemos que un día nos vamos a volver a ver, porque esa es la promesa, esa es la palabra de Dios. Y dice la gente por ahí, es que ustedes los cristianos tienen una mente muy débil y quieren creer en esos cuentos de hadas. ¿Hay algo mejor, mi amado hermano? Ok, el que no cree en Dios, hermano, el que no cree que hay un cielo, hermanos, el que no cree que hay un Dios, ¿qué esperanza tiene, mi amado hermano? Ninguna. Por eso viven infelices, mi amado hermano. Sí, porque después de la muerte, ¿qué hay? No hay nada. Por eso dicen ellos, hermano, que hay que usar la vida, dicen, porque solamente es una. Mentiras, hermano. Cuando el hombre muere, hermanos, comienza a vivir. Amén. Ahí comienza la eternidad.
Este es el momento, hermano, de prepararnos. ¿Dónde queremos terminar la eternidad, mi amado hermano? Porque mientras usted vive aquí en la tierra, uno dice, sí, pero es que el dolor es bastante. Sí, es cierto, pero ¿cuánto tiempo viviremos, hermano? ¿70 años? ¿80? ¿90 años? Y usted sabe que los años se van rapidísimos, ¿cierto? Sí, amén. Pero hermanos, un siglo, una eternidad, separado de Dios, hermano. ¿Usted sabe lo que eso significa? Una eternidad separado de Dios totalmente, hermano. Nunca más usted volverá a tener la esperanza de que un día, hermano, pueda estar con Dios. Amén. Eso es terrible. Así que, mi amado hermano, yo le animo para que cada uno de nosotros sigamos, hermano, esfuércese. Yo sé que no es fácil, hermano, ser cristiano hasta cierto punto, amén. O sea, cuando uno comienza no es fácil, porque es que hemos, hermano, adquirido tantos, vicios, hemos adquirido estilos de vida. O sea, es difícil romper con todo eso. Pero poco a poquito, hermanos, a medida que usted va conociendo la palabra de Dios, usted se va a ir dando cuenta cómo Dios empieza, hermanos, a llenar todo ese vacío que hay en nuestro corazón. Así que le voy a pedir, hermano, que abra usted su Biblia. Y antes de abrir su Biblia, voy a leerle una parte de aquí que dice el comentarista. Dice: no es la voluntad de Dios que seas derrotado en esta lucha. La victoria no es automática. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos ayuda. Y dice Santiago 1, verso 4. Santiago, hermano, está casi hasta el final, casi al llegar a Apocalipsis. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 12 al 18. ¿Les parece? Santiago 1, va a ser el 14, hermano. 1:14, pero vamos a leer del 12 al 18. Amén. Es que tenía yo la vista cruzada, estaba mirando otro verso y estaba dando la cita de otro libro. Bueno, ¿lo tiene entonces, mi amado hermano? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios alternadamente y juntos leemos el verso 18. Pero dice el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia amados hermanos míos, no erréis. Todos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos, mi amado hermano. Padre Santo, le damos gracias una vez más, mi Dios bendito, por este día, Señor, tan maravilloso que nos ha regalado, Señor. Desde que comenzó la mañana, bendito Dios, hemos pasado un buen tiempo tan agradable, hermano, mi Dios amado, juntamente con mis hermanos, bendito Dios. Le ruego que bendiga a mis hermanos
que nació de su corazón, mi amado hermano. Yo sé que fue usted, bendito Dios, quien hizo posible esto en el corazón de ellos, Padre Santo. Bendiga, Señor, la vida, el corazón de ellos. Y bendito Dios, gracias, Señor, porque hemos tenido un buen día y ahora, mi Dios amado, reunidos aquí en su casa para aprender de su palabra bendita. Le ruego, Señor, que a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor, y que podamos, bendito Dios, juntos aprender de su palabra, guardarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de mi Señor Jesús, bendiga esta hermosa iglesia. Llénelos, mi Dios amado, de alegría, de gozo, de paz, de consuelo, mi Dios amado. En el nombre de mi Señor Jesucristo se lo pido, bendito Dios. Amén, amén, Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, amén, que no este es el tema, amén, pero nada más rapidito para poder entrar, ¿no?, al tema. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, escuche bien, hermano, esto es muy importante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y luego dice, ni Él tienta a nadie. ¿Cierto, hermano? Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios malos deseos. Concupiscencia quiere decir malos deseos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, dice, somos atraídos por nuestros malos deseos, y luego dice, somos seducidos. Entonces, los malos deseos o la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Se recuerda, hermanos? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, que dice, hermanos, no hay mudanza, o sea, no cambia, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios produjo en nuestro camino maravilloso un cambio, y lo podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Lo tiene? Del 1 al 3, mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está tremendo, hermano. De cierto te digo, dice, que el que no naciere de nuevo no podrá ver, hermanos, el reino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, mi amado hermano? Yo podré ser, hermano, el religioso más fiel de la tierra. Eso no me va a permitir ver, hermanos, el reino de Dios. Yo puedo ser, hermano, la persona más dadivosa de la tierra. Eso no me va a permitir ver el reino de Dios.
dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Imagínese usted, mi amado hermano, que el reino se comprara, hermanos, con dinero. Imagínese usted, hermanos, que el reino de Dios, entonces, hermano, ¿verdad? Caeremos en la misma onda que estamos ahorita, no con la política. Con Dios no es así, hermano. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Ahí no es de que es que aquel con tanta palabra, ¿verdad? Ahorita, hermano, mire, la gente, usted dice una cosa y ya se la cambian, ¿verdad? Ya todo tenemos que hablarlo perfectamente. Los abogados, hermano, tienen un conocimiento, de palabras, o sea, le tuercen todo, hermano, en un instante. Pero, hermanos, lo hermoso de todo esto, hermanos, que allá con Dios, hermano, nada de eso va a existir. Allá ni los abogados, ni los jueces, ni los maestros, ni los mejores universitarios, ni los científicos, hermano, tienen, hermanos, la capacidad, el conocimiento. Porque antes de que ellos hablen una palabra, Él ya conoce sus pensamientos. Él ya conoce lo que hay en sus corazones. Así de poderoso es Dios. Así que, mi amado hermano, si nosotros no podemos ver la justicia aquí en la tierra, pues déjeme decirle, hermano, que Dios es el único justo. Es el único que sabe hacer justicia y va a hacer justicia. Aunque el malo, hermano, se haya salido con la suya aquí en la tierra, y usted dice, pero ese hombre tan malo se murió y nadie hizo justicia con él. Digo, Dios, ustedes tranquilos. Porque él dice, porque el malo y el bueno, dice, van a venir un día, dice, delante de mi presencia, y ahí yo voy a hacer justicia. Va a decir el malo, pero es que yo, y Cristo le va a decir, pero es que nada. Yo conozco tu camino, conozco tu vida. A mí no me vas a impresionar, ni me vas a comprar con tus millones, porque allá, hermano, los dólares allá no sirven. Le van a ayudar aquí, allá no. Así que, entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, Nicodemo, hermanos, era parte de ese grupo, hermanos, de personas, de esos religiosos que había. Dice, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre importante, Nicodemo, pero mire lo que ocurrió, hermano. Pero este vino, dice, a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche, hermanos? Y dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué vino de noche, hermanos? Porque salió a escondidas. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, mi amado hermano, ellos no querían nada con Cristo, hermano. Decían, hermanos, que demonios tenía, hermanos. Decían que, bueno, ¿qué cosa no decían de Cristo? Amén. No lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el Salvador, no lo aceptaron, hermanos, como el Hijo de Dios, el que iba a venir a redimir, hermanos, al mundo. Entonces, pero vino Nicodemo y le dijo, sabemos, dice, y luego Cristo le respondió, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Por eso le digo, hermano, que no importa qué tan religioso, no importa, hermanos, que es más, aunque usted, hermanos, se sepa la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y aunque la haya leído 100 veces, hermanos, pero si encuentra, hermanos, si llega y encuentra, hermanos, la puerta abierta y no hay nadie ahí, hermanos, ahí se acomoda y comienza la revolución. Pero mire, hermanos,
El que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Recibiste el Espíritu Santo como sello de tu salvación y Él ahora vive permanentemente en ti. Y usted va a decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, vamos, hermano, lo que dice la Biblia. Efesios 1:13. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Te voy a leer desde el 10, la 14. Dice así la palabra de Dios. 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez, dice hermano, que usted y yo hemos creído en la palabra de Dios, una vez que nosotros hemos escuchado, creído, la hemos aceptado en nuestro corazón, dice aquí, hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios, le está diciendo, dice, lo sella con su Espíritu Santo. Romanos 8:9. Nada más quiero, hermanos, tocar unos versos para que usted se dé cuenta de lo que la palabra de Dios dice, mi amado hermano. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer, hermanos, desde el 6, miren, pero el 9, ahí, 10, perdón, ahí quiero enfocarme. Más bien es hasta el 16, hermano, perdón. ¿Ven? 6, ¿lo tiene? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Será cierto eso, mi amado hermano? ¿Verdad que la carne no quiere sujetarse, hermano? La carne sabe que tiene que trabajar. ¿Y qué dice la carne, hermano? No, este día hay que pedirlo, ¿verdad? Estamos enfermos y no tiene nada, no se quiere levantar. ¿O no es cierto, hermano? Si no fuera porque tenemos que, hermanos, trabajar, por eso vamos a trabajar, pero si nos dijeran, hermano, no tienes que hacer nada, hombre, tú tranquilo, ahí vete y aplica en tal lado y ahí te ayudan. ¿Y qué es lo que dice uno, hermano? Sí, verdad, mejor. ¿Para qué trabaja uno tanto? Dice la carne, y empieza, hermano, la carne. ¿Verdad? Pero su conciencia le dice, no, hay que trabajar. Y la carne dice, no, pues si todo lo hacen, ¿verdad? Y ahí está, hermano, la batalla. La carne dice que no, hermano. Y su conciencia le dice que sí, ahí está, ¿verdad? Y a ver quién gana, hermano. Y lamentable a veces gana la carne, ¿verdad? ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? ¿A poco no es cierto, hermano, que a la carne no le gusta, hermanos, tener todo y hacer nada? No es mentira, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Mire, usted ahí en su trabajo, yo estoy seguro que hay más de 2 que 3 personas que le dicen a usted, no, dice, pues yo aquí no hago nada. Pues yo no sé, hermano, dónde pagan para que usted haga nada. Pero yo digo que a todos, ¿verdad? Nos pagan porque hacemos algo. ¿O no es cierto, hermano?
¿verdad? Pero la carne, hermanos, siempre no quiere hacer nada, pero quiere todo, ¿verdad? Pero aquí seguimos, amén. ¿Dónde nos quedamos, hermano? 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que por sí solo, hermano, por mi propia voluntad, que yo me sujete a la ley de Dios, no es posible. Mi carne me va a decir que no. Automáticamente es no. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, servir a Dios? Ahí vamos a llegar, amén. Entonces, si mi carne, hermanos, va en contra de la ley de Dios, entonces, ¿cómo será posible servir a Dios? Ahí vamos a entrar, amén. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. ¿Y cómo vivíamos antes, hermanos, de conocer a Cristo? Tratando de agradar a nuestra carne, satisfaciendo nuestro ego, satisfaciendo, mi amado hermano, nuestra voluntad, satisfaciendo todos nuestros deseos. Todo era yo, ¿verdad? Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si yo vivo para mí, hermanos, entonces no puedo vivir para Dios. 9: mas vosotros, miren mi amado hermano, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está tremendo esto, hermano. O sea que sí es posible, hermanos, agradar a Dios. Sí es posible, mi amado hermano, hacer lo recto delante de Dios. Pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, de lo contrario, mi amado hermano, no es posible agradar a Dios. No lo digo yo, hermano, está ahí. ¿Está conmigo, hermano? Por eso, hermano, si yo quiero agradar a Dios solo porque tengo buenos deseos, si yo quiero agradar a Dios solo porque me parece muy bien, hermanos, ir a la iglesia, no es posible. Porque a lo mejor lo voy a hacer hoy, pero mañana ya no voy a tener ganas de hacerlo. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, está en mí, hoy voy a hacer la voluntad de Dios y mañana mi carne me va a decir que no. Pero como el Espíritu de Dios está en mí, hermanos, el Espíritu le va a decir a la carne: carne, levántate porque vas a ir y vas a agradar a Dios, dice el Espíritu. Así que ya no es la carne, hermanos, sino es el Espíritu que está en mí el que me ayuda. Es el Espíritu de Dios que está en mí el que me impulsa. Es el Espíritu de Dios, hermano, que está en mí el que habla, hermanos, a mi conciencia y me hace ver, hermano, cuando estoy bien o cuando estoy mal. Amén. Pero dice otra vez el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escuche bien, mi amado hermano, está hermosa esta palabra. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero dice: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Eso es lo hermoso, mi amado hermano, porque mire, dice que si entonces dice: pero si Cristo está en vosotros, usted dirá: pero ¿cómo es posible que Cristo esté en mí? Bueno, ahorita se lo explico. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, cuando yo me refiero, hermanos, que Cristo está en mí, no es literalmente, amén. Cuando habla, hermanos, de que si Cristo está en mí, está hablando, mi amado hermano, del Espíritu Santo. Y cuando Cristo, hermanos, mora en mí, habla, hermanos, de la esencia de Cristo, mi amado. Amén. Cuando hablo de la esencia de Cristo, hermanos, cuando dice que Cristo vive en mí, hermanos, está hablando, hermanos, acuérdense que Cristo era amor. Cristo, hermanos, era perdón. Cristo, hermanos, era misericordia.
O sea, si la esencia de Cristo, mi amado hermano, entonces dice, ahora mora en mí, dice el 10, pero si Cristo, dice, está en vosotros, hablando, hermanos, de la esencia de Cristo, o sea, si el amor de Cristo, si la misericordia de Él, o sea, lo que era Cristo en sí, hermanos, está en nosotros, dice, el cuerpo entonces, dice, en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué dice, hermanos, que el cuerpo está muerto a causa del pecado, hermano? Porque ahora nosotros, por causa de la muerte de Cristo, hermano, ahora nosotros tenemos vida. Pero lo que quiere decir, hermano, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestras actitudes que teníamos antes de conocer a Cristo, hermano, nosotros decidimos dejarla ya por un lado. O sea, cuando yo, hermano, mire, cuando yo renuncié a las cosas ya, hermanos, seculares, como por decir, hermano, cuando yo renuncié ya no más ir a los bailes, hermanos, cuando yo tomé la decisión de ya no más al alcohol, no más a todas las otras cosas, ¿verdad? Que andaba haciendo, cuando yo renuncié a eso, eso quiere decir, mi amado hermano, que yo estoy muerto al pecado, estoy muerto para el mundo. Mis amigos ya no me buscaban, hermano. Yo tenía muchos amigos, era el cabecilla, hermanos, de la loquera. Sí, todos me buscaban a mí porque a ver qué íbamos a hacer y para dónde íbamos a ir. Pero en el momento, hermano, que yo dije, ya estuvo, no más. Yo estaba muerto totalmente, ya nadie me buscaba, hermano. Yo les decía, voy a estar en la iglesia, y ni uno de mis amigos, de los que decían llamarse mis amigos, hermano, ni uno, hermano. Solo porque me hice cristiano. Prefería, hermanos, ir a echar relajo conmigo, ponernos bien borrachos hasta que el cuerpo ya no podía más. Pero no querían ir conmigo, aunque sea un día a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que esos eran mis amigos? ¿Cómo puede ser posible que mejor querían verme, hermanos, enviciado, borracho, que estar conmigo, hermanos, en la iglesia? Sigue diciendo, entonces, eso es, hermano, lo que es estar muerto al pecado, o sea, renunciamos totalmente a esas cosas que la carne le agrada hacer. Y si el espíritu de aquel, o estoy en el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué maravilloso. Porque nosotros, déjenme decirle que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, hermano, estábamos muertos por causa del pecado, por causa de la desobediencia de nosotros. Porque no queríamos, hermano, obedecer la ley de Dios. Estábamos muertos, pero, hermano, cuando decidimos recibir a Cristo, hermanos, en nuestro corazón, entonces eso que era muerte, hermanos, ahora se ha transformado en vida. Amén. Pero hay una cosa que Dios no hizo, no te quitó tu naturaleza pecaminosa. Todavía tienes dentro de ti una inclinación natural hacia el pecado. Por tal motivo no debes confiar nunca en tu propia capacidad para resistir la tentación. ¿Será cierto eso, hermanos? Los cristianos, hermanos, si se les presentara alguna oportunidad de mentir, hermano, ¿cómo nos pasa, hermano? Y ¿verdad? Y empezamos y hasta sudamos, ¿verdad? Porque sabemos que no está bien. Pero es tan grande, hermano, la tentación o el momento que estamos pasando que sí nos pone a pensar. Al cabo, hombre, una mentirita, al cabo nadie está. Y el Espíritu le dice no, ¿verdad? Y por eso es que usted se tarda mucho ahora, hermano, para mentir. Porque el Espíritu le está diciendo que no, y su carne le dice que sí, su Espíritu no, y su carne sí. Ahí está la batalla, hermano. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, está fuerte en nosotros, decimos no.
Amén. Entre más usted juegue con la tentación, hermano, más propenso está a caer. Amén. No juegue con la tentación. En el momento que se le presente, rechácelo. No juegue con ella. Amén. Porque el que está detrás de todo eso, hermano, es el mismo diablo. Amén. No es Dios, hermano. Esto parece, dice, ser la más fácil de todas las lecciones que tenemos. Pero bueno, cuando llegas a cometer algún pecado, es probable que el diablo te acuse de no ser salvo. ¿Será cierto eso, hermanos? Procurará hacerte tener tanta vergüenza que no quieres asistir a los cultos de la iglesia ni frecuentar el compañerismo de tus hermanos en la fe. Pero no le hagas caso. Recuerda que no hay verdad en el diablo. Él es mentiroso y es también padre de mentiras. Así que, ¿cómo empieza, mi amado hermano? Mire, cuando una persona o cómo el diablo a veces opera o cómo trabaja, hermano, es de que cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, o los que ya están viniendo a la iglesia, pero pasa también con los que están empezando a venir a la iglesia, lo primero que viene a nuestra mente: si eres tan mal, hombre, ¿a poco crees que Dios te va a querer? ¿Que no te acuerdas lo que hiciste? Y le empieza, hermanos, a traer cosas del pasado. Usted empieza: sí, verdad, soy re malo, me merezco ir al infierno. ¿Para qué voy a la iglesia si soy tan mala? Dicen las hermanas. No hay una mujer más mala que yo, dice la hermana. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿A poco nomás así? Y luego no falta por ahí, ¿verdad? El amigo, el primo, la prima, no sé, un ser cercano, un ser querido. Es el mismo esposo, la esposa. ¿A poco tú tan mala que eres? Así nomás piensas que Dios te va a perdonar, así nomás de fácil. Y ahí nos ponemos a pensar, si es cierto, ¿verdad? Hay que hacer algo para merecer el perdón, llegamos a pensar nosotros. ¿O no es cierto, hermano? O sea, nosotros pensamos, llegamos a pensar, hermano, que necesitamos hacer algo para que Dios nos perdone. A lo mejor necesitamos darnos unos golpes de pecho, dicen por ahí, ¿no? Para que nos perdone Dios. Otros se dan unos latigazos para que Dios los perdone. Otros caminan de rodillas hasta que sangren para que Dios los perdone. Y nada de eso es necesario, mi amado hermano, porque el perdón que viene de parte de Dios ya se obtuvo a través del sacrificio que Cristo hizo. Usted y yo no necesitamos hacer ningún sacrificio más, porque ya lo hizo Cristo por nosotros. O sea, el perdón, hermanos, viene automáticamente en el momento que yo me arrepiento, en el momento que yo reconozco que fallé, en el momento que yo reconozco que he hecho lo malo delante de Dios, mi amado hermano, y lo acepto. En ese momento viene el perdón y no necesito hacer ningún sacrificio. Amén. Porque ya Cristo derramó su sangre en la cruz. A Cristo lo golpearon, hermano, a Cristo lo maltrataron, lo vituperaron. A Cristo, hermanos, ya le hicieron todo. Y Él lo hizo por usted y por mí. Por eso es que no hay que hacer nada más. Entonces, ¿qué necesito hacer, hermano? Lo que sí necesito hacer es reconocer, mi amado hermano, que he fallado. Lo que sí necesito hacer, hermano, es reconocer que sí he hecho lo malo delante de Dios. Y que necesito a Dios en mi vida. Y en el momento que yo lo acepto, mi amado hermano, en ese momento el perdón de Dios viene aquí. Pero es que yo soy mi hermano. No importa, es más grande el sacrificio que su maldad. Pero dicen las hermanas, pero es que usted ni sabe, hermano, lo mala que soy. No importa qué tan mala haya sido, no puede sobrepasar su maldad al sacrificio de Cristo. Aleluya. Amén, hermano. Si su maldad, hermanos, llega hasta la luna, pues déjenme decirle, hermanos, que el perdón de Dios llega hasta el sol. Y se dice, no, pero es que mi maldad llega hasta el sol. Pues déjenme decirle, mi amado hermano, que el perdón de Dios está más arriba del sol todavía. O sea, no hay algo, hermanos, una maldad o
algo que usted haya hecho que Dios no lo pueda perdonar, pero sí debo reconocer y arrepentirme que lo que hice, hermanos, no estaba bien. Y en ese momento que yo me arrepiento, el perdón es automático. Llega a mi vida. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Juan 8:44, mire lo que dice. Apenas estaba poniendo buena la cosa y ya el tiempo, hermanos. Ay, joder, mejor ni lo leemos, hermano. No lo había leído anteriormente. Está muy fuerte, hermanos. ¿Lo leemos? No se asuste, hermano. Además, para ir suavizando las cosas, ¿por qué no leemos desde el 39 para que no caiga así de golpe? Amén. Dice el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí Dios recriminando a los religiosos, a los escribas y a los fariseos otra vez. Y les dice, le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿qué traes tú, Jesús? Le dijeron. ¿Qué no ves? Dice, que el linaje de Abraham somos, la sangre del patriarca corre por nuestras venas, decía. Se acomodaba el saco. ¿Te traes? Le dije, pero Cristo, hermanos, maravilloso nuestro Dios, dice, bueno, dice, está bien, yo te creo, dice, que eres hijo de Abraham, pero si fueseis, dice, hijos de Abraham, entonces, ¿qué dice, hermanos? Las obras de Abraham haríais. Pero dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, ¿qué os dice? Pero ahora dice, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado, dice, la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, dice Cristo, yo lo único que les estoy hablando es lo que Dios me mandó. ¿Que Abraham no hizo lo mismo? Abraham también habló, hermanos, lo mismo que Dios le dijo que dijera, y eso era lo que Cristo les decía. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire, hermano, qué tremendos estos religiosos. Nosotros, dice, no somos nacidos de fornicación. Dice, un padre tenemos que es Dios. Qué bárbaros. Pero Cristo, el 42, le dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo, hermano. Así que usted no haga caso, hermano, a esos comentarios de que Dios no lo va a perdonar, de que usted es muy malo. Es más, nosotros mismos, hermanos, nos culpamos. A mucha gente le entra, hermano, ese sentimiento de culpabilidad. Que porque se portó muy mal, que porque no hizo lo bueno, dice que no merece el perdón. Y tratan de castigarse, hermanos. Ellos piensan que cuando la gente los odia a los que los hicieron mal, cuando la gente los odia o los critican, o cuando la gente los mira mal, ellos se sienten como que están pagando ese mal que ellos hicieron.
y cargan con esa culpabilidad, hermano. Piensan que se lo merecen porque fueron muy malos o muy malas. Pero usted ya no tiene que cargar, hermanos, con esa culpabilidad. No es suya. Usted dirá, pero es que de esa única forma yo puedo redimirme, o sea, yo me siento bien así. Pues sí, hermano, pero no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque eso que usted ya hizo, ya Cristo lo pagó. ¿Por qué tiene que pagarlo 2 veces? Sí, me explico, hermano. O sea, esa culpabilidad con la que usted lleva, hermanos, ese sufrimiento que usted quiere cargar, ya lo cargó Cristo. ¿Por qué lo vamos a pagar 2 veces? Y usted dirá, pero así de fácil. Bueno, me parece fácil, pero si hubiéramos estado ahí, hermanos, si hubiéramos sido testigos de lo que el sacrificio que Cristo pasó, nos hubiéramos dado cuenta que no fue fácil pagar, hermano, todo nuestro pecado. No fue fácil, mi amado hermano, cargar con nuestras culpas. Cristo sufrió bastante, mi amado hermano, para que usted y yo hoy podamos gozar de la libertad. Y hablo de una libertad espiritual. Ya no sigas cargando más con esa culpabilidad. Ya no sigas cargando más, mi amado hermano, con ese desprecio que tal vez la gente, la misma gente que amas, quiere que cargues porque te has portado muy mal. Ya no cargues con eso. Ya Cristo pagó por todo eso. Él ya nos perdonó. Ahora somos libres. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrarle, mi amado hermano? Entonces, si Cristo ya pagó por mí, entonces, si ya no tengo yo que cargar con ese sufrimiento, si ya no tengo que cargar con ese desprecio, y entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, hermano, lo que debemos de hacer es nosotros, hermano, lo que hicimos mal en el pasado. Entonces, si verdaderamente estoy arrepentido, voy a corregir todos esos errores que yo cometí en el pasado. Ahora los voy a corregir. Y así, hermanos, yo estoy demostrando que verdaderamente, mi amado hermano, estoy arrepentido. Porque arrepentido, hermano, no es andar con la cabeza gacha y andar, hermano, de sufrido. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, es cuando usted reconoce que hizo algo malo y corrige todos esos errores en su vida. Amén. Y usted todo lo malo, ahora, hermanos, lo cambia todo. Porque para eso Dios, hermano, nos ha perdonado. Para que ya no sigamos cargando con esa culpabilidad. Mire, hermano, el tiempo no sé por qué ha pasado tanto y yo todavía no termino. Dice, no hay que hacer caso a las acusaciones del diablo, pero sí hay que entender que el pecado siempre trae consecuencias serias. No hay pecados insignificantes. Cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Eso sí, hermano, tengan mucho cuidado. Miren, cuando empezamos, hermano, a jugar con el pecado, cuando empezamos a jugar, hermano, cuando empezamos a jugar con las cosas que no son agradables a Dios, eso, hermano, se vuelve como una pared entre Dios y yo. Es una pared entre Dios y yo. Ya no podemos tener comunión con Dios. Corta nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, dice, no hay pecados insignificantes. Cualquier pecado, hermanos, interrumpe nuestra comunión con Dios. Por eso a veces la gente ya no ora. Por eso a veces algunos ya no leen la Biblia. Por eso a veces algunos, hermanos, ya no ayunan. Otros, hermanos, ya no quieren venir a la iglesia. Amén. ¿Y cómo? Hay muchas formas. Ya lo dije. Una, puede ser que ya no quiere leer la Biblia. Otra, ya no quiere orar. Otra, ya no quiere ayunar. Otra, deja de ir a la iglesia. Ya no quiere tener comunión con la iglesia. ¿Por qué? Por causa del pecado. Aunque no diga amén, hermanos, eso es muy cierto. Amén. Por esto, cuando pecas, te sientes mal. Amén.
O sea, cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, dice. Y perdemos el momento, el gozo de nuestra salvación. ¿No será cierto, hermanos? Porque sabemos que hicimos mal. Mire, hermanos, hasta ahí vamos a llegar con esto ahorita del perdón. ¿Qué le parece, hermanos, si en la próxima hablamos de la restauración? Terminamos este tema, ¿ven? Porque el tiempo, hermanos, ya avanzó y no quiero que, ¿verdad?, usted vaya muy cansado, ¿vale? Mañana quiera trabajar. Pero bueno, hermanos, lo que le quiero decir, mi amado hermano, que se lleve usted muy grabado en su corazón, que el perdón de Dios, hermano, está disponible para todos. ¿Qué es el más malo de la tierra? No importa, hermano. Por el más malo de la tierra murió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que no importa qué tan pecador se sienta usted, no puede sobrepasar el sacrificio de la cruz. ¿Cómo puedo yo obtener el perdón entonces, hermanos? En el momento que yo me arrepiento, hermano. En el momento que yo acepto que hice lo malo, en el momento que yo reconozco lo que no hice bien y me arrepiento, en ese momento, hermanos, el perdón se hace automático en mi vida. Así de fácil, hermano. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por eso. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano.